Muy buenas tardes y bienvenidos a la casa del Padre, bienvenidos a los que se están conectando en este momento. El Señor va a traernos una palabra esta tarde que espero que sea de mucha bendición para ustedes, y la casa del Padre les da la bienvenida donde se encuentren allí. Ahora vamos a abrir la palabra en esta tarde en Lucas 5 y vamos a leer del 17 al 26. Dice la palabra: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Estos hombres tenían a un amigo que estaba paralítico. Ellos habían visto a Jesús, lo habían visto hacer milagros. Ellos sabían que él tenía el poder para sanar, tal como dice en el versículo 17. El poder del Señor estaba con él para sanar. Hay un lugar de milagros. Y ese lugar se encuentra a los pies del Señor Jesucristo. Ellos sabían que si ellos podían llevar a su amigo, a los pies del Señor, entonces podía ocurrir un milagro. Ellos salen de la casa, tienen que levantar el amigo, tienen que llevar el amigo cargado. Y cuando llegan allí a la casa donde está Jesús enseñando adentro, se encuentran con un obstáculo muy grande. Había una multitud de gente allí afuera. Y adentro también. No podían, no había cómo entrarlo. Pero ellos no tiraron la toalla. En ese momento fácilmente hubieran dicho: ya no se puede, lo sentimos mucho, amigo. No hay cómo llevarle allí donde el maestro. Pero no lo hicieron. Tuvieron que subirlo al techo. Ahora, cuando yo leía esta escritura en tiempos pasados, yo pensaba que era que se hubieran subido y hubieran roto un hueco, hecho un hueco en el techo. Pero cuando estuvimos en el norte de África, aprendí de esas casas que esas casas están construidas con un hueco en el techo. Entonces, y tiene como una teja que cubre. Entonces, cuando hace calor, abren la teja. Cuando hace frío, cierran la teja. Entonces, ellos subieron con gran esfuerzo, subieron a su amigo allí y entonces lo bajaron directamente al lugar de los milagros. Y si tú estás escuchando esta prédica hoy día, por favor, digan conmigo: hay un lugar de milagros. Y yo necesito un milagro. Y tengo un Dios que hace milagros y se llama Jesús. Se llama Jesús. No tiraron la toalla. Era una fe determinada. Querían ver a su amigo sano. Lo suben allí y pueden imaginar la escena cuando dentro de esa casa, donde no cabía un alma más, donde estaba repleta de gente, y de repente se corre el techo y de repente baja un paralítico con cama incorporada y cae preciso a los pies del Señor Jesucristo. Eso fue lo que pasó ese día. Una fe determinada. Ahora, nosotros muchas veces empezamos a creer a Dios para ver ciertas cosas. Todos tenemos sueños.
Todos tenemos anhelos. Muchos estamos orando por cosas muy importantes, estamos creyendo por cosas muy importantes, en este tiempo. Entonces, pero cuando empezamos a caminar, empezamos a creer, muchas veces se presentan obstáculos por el camino, tal como les pasó a ellos ese día. ¿Cómo vamos a responder nosotros cuando hay obstáculos por el camino y realmente queremos ver un milagro? Encontramos otra historia parecida en Lucas 8, del 43 al 48. Vamos a leer del 43 al 48 de Lucas 8. Y en esta historia, la hija de Jairo está que se muere. Y Jairo va a buscar a Jesús y le pide ir a su casa y sanar a su hija. Y Jesús empieza a caminar hacia la casa de Jairo. Pero por el camino se presenta una interrupción, se podría decir. El versículo 43 empieza esta historia. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer había intentado absolutamente todo para ser sanada y no había podido. Había gastado todo lo que tenía en médicos y nadie había podido ayudarle. Pero ella había visto a Jesús. Ella sabía que Jesús podía sanarla. Ella sabía que hay un lugar de milagros y que se encuentra, a los pies del Señor Jesucristo. Entonces allí ella sale a buscar a Jesús y se encuentra con el mismo obstáculo de la historia anterior, la multitud. Esta era una mujer con un flujo de sangre. Estaba considerada inmunda por su enfermedad. No era una mujer para quien la multitud iba a abrir camino para que ella pudiera llegar a Jesús. Ella era rechazada totalmente por el pueblo. Y dice la palabra que cuando llegó donde Jesús, lo que ella pudo hacer era tocar el borde de su manto. Ahora, el borde del manto queda en la parte de abajo. El borde del manto del sacerdote tiene que ver con sanidad. Pero no sé, los de ustedes quienes han tenido que montar en buses en Transmilenio en ciertas fechas, en ciertos días, cuando se llenan esos vehículos de tal manera que realmente no cabe como sardinas en lata que estamos. Yo recuerdo tiempos pasados y sobre todo en Semana Santa, que el conductor del bus aprovechaba que no habían muchos buses trabajando, entonces aprovechaba el conductor y mete gente, hasta que realmente estoy convencida que uno podía morirse allí y quedaba de pie, porque era tanto el apretón. Y esto dice aquí que estaba tan apretada la multitud de gente que cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Alguien me ha tocado? Que los discípulos dijeron, básicamente está bromeando, ¿no? Mira, hay toda una multitud alrededor, están tocándote, están oprimiéndote y preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero entonces él dijo, alguien me tocó de otra manera. Ahora, en esa multitud, en ese bus, yo no hubiera podido doblar las rodillas y agacharme para tocar algo abajo. Y tengo esta inquietud. Quiero hacerle esta pregunta al Señor cuando llegamos al cielo. Entonces seguro que se me va a olvidar allí, pero tengo esta inquietud. Cuando ella llegó donde él, lo que pudo hacer fue tocar el borde de su manto y él no la vio. ¿No será posible
que se haya metido esta mujer a gatear en medio de los pies para poder llegar al lugar donde ella necesitaba llegar, que era a los pies del Señor Jesucristo. Y tal vez por eso fue que ella pudo tocar solo el borde del manto cuando llegó allí. En todo caso, sea como sea, cuando ella llegó, ella tuvo que usar una fe determinada, se tuvo que arriesgar bastante. La gente la iba a rechazar, muchas cosas le hubieran podido pasar allí, pero ella estaba determinada y siguió a pesar de los obstáculos. Ahora todos nosotros tenemos sueños, tenemos cosas que queremos ver que Dios haga. Y hay unos obstáculos muy comunes que queremos mirar esta tarde aquí. El primer obstáculo se encuentra en el siguiente versículo, donde estamos en Lucas 8. Aquí el Señor termina en el 48 diciendo, y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces el siguiente versículo dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, él respondió, no temas, cree solamente y será salva. No temas, cree solamente y será salva. Ahora, lo que Jairo estaba viendo y lo que estaba escuchando era que su hija se había muerto. Y el Señor le dice lo opuesto. Le dice, no temas. ¿Quién no se va a temer sabiendo que su hija acaba de morir? Pero el Señor le dice, no temas, cree solamente. Las dos cosas son opuestas. Creer y tener temor son opuestas. El temor es uno de los enemigos más grandes de la fe. Y el Señor le dice, no temas, cree solamente. Y ella será salva. Entonces sigue aquí, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. No temas, solo cree, solo cree. A veces eso es el reto más grande en nuestras vidas. Cuando realmente estamos viendo una escena que va totalmente en contra de lo que queremos ver. Cuando la cosa parece imposible de que pudiera pasar. Y el Señor dice, no temas. 360 veces la Biblia dice, no temas, no temas, no temas, no temas. 360 veces, casi una vez por cada día del año. Ahora, y la palabra cuando en Timoteo, el Señor le dice a Timoteo a través de Pablo, le dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, de miedo, sino de amor, de poder y de dominio propio. No temas, no temas. El temor paraliza nuestra fe. El temor no permite que la fe funcione. Necesitamos sacudirnos del temor para realmente poder levantarnos en fe. Hace muchos años estábamos ministrando con la pastora Igna en la iglesia cuadrangular en Arauca. Y era una situación muy tremenda en cuanto a orden público. Ahí cerca de la iglesia hay una base militar, había mucho conflicto, había mucho muerto, mucho ataque. Los pastores nos habían advertido. Y una noche la pastora Igna se enfermó por el agua y yo me quedé cuidándola. Ella estaba muy mala y yo me quedé allí cuidándola hasta muy tarde. Y ya por fin, yo creo que como a la 1 de la mañana, ella logró quedarse dormida. Apenas se durmió Igna y empecé a escuchar el peor tiroteo que he escuchado en toda mi vida. He escuchado tiroteos, he visto tragedias, pero este fue el peor de todos. Allí se escuchaban ametralletas, se escuchaban revólveres, bala va, bala viene. Yo allí empecé a clamar al Señor, empecé a orar, me arrepentí de todos mis pecados.
Me alisté para ir al cielo, a la eternidad. No entraba en paz. Clamé pidiendo al Señor que guardara a todos los que estuvieran en ese conflicto, que nadie saliera de esta tierra sin haber recibido al Señor Jesucristo. No entraba en paz. Oré por la protección de la iglesia, no entraba en paz. Y por fin, recordé las lenguas. Y cuando recordé las lenguas y empecé a orar en lenguas, yo llevaba ya casi 1 hora orando. Empecé a orar en el Espíritu y me llegó una paz, pero una paz. Entonces, allí yo seguí orando en el Espíritu y en eso Igna se despertó. Y yo le dije, amiga, ¿tú estás oyendo ese tiroteo? Pero ella dijo que no, pero ella estaba muy enferma. Entonces yo dije, espérate un momento, yo apago el ventilador para que tú puedas escuchar. Y apagué el ventilador y se acabó el tiroteo. Era un ventilador muy antiguo y cuando se recalentaba hacía brrr, pa, 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 brrr, pa, pa, pa. Y yo llevaba más de 1 hora orando por una situación que no existía, clamando a Dios por una situación que no existía. Pero así es realmente con nuestros temores. Dicen los expertos que el 99.9999999% de nuestros temores nunca se convierten en realidad. Simplemente son temores. Así que allí donde estás, por favor, dile a alguien a tu lado, ojo con los temores, porque la gran mayoría son ventiladores. Tenemos que vencer el temor para poder levantarnos en fe. El temor es de los más grandes enemigos de la fe. El segundo obstáculo muy frecuente de lo que es la fe es la idea que Dios obrará para otros, pero no para mí. Que Dios obrará para otros, pero no para mí. Tenemos la idea como si Dios tuviera preferidos, si Dios tuviera favoritos. Pero eso no es verdad. Y la palabra dice en las siguientes escrituras, dice 4 veces en diferentes contextos, totalmente diferentes contextos, en Hechos 10:34, Romanos 2:11, Efesios 6:9, Colosenses 3:25, voy a repetirlos para los que están tomando apuntes, Hechos 10:34, Romanos 2:11, Efesios 6:9 y Colosenses 3:25. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene preferidos. Entonces, ¿cómo es eso de que seguramente conoces personas que parecieran recibir milagros con mucha frecuencia y tal vez estás pensando, ¿y yo qué? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Luego no estoy en la lista del Señor, Él no me mira. Pero el Señor me enseñó una lección en esta área muy hermosa hace muchísimos años. Yo tengo 4 sobrinos. Tengo 2, sobrino y sobrina, Christopher y Alisa, que son los hijos de mi hermana en los Estados Unidos. Son muy cercanos a mi corazón, los amo de todo corazón. Y yo tengo 2 más, que son los nietos de Igna, de mi mejor amiga, Jonathan y Stephanie. Ahora, Jonathan y Stephanie crecieron conmigo aquí y también son muy de mi corazón. No son de mi carne, pero son muy de mi corazón. Los amo igual a como amo a Christopher y a Lisa. Pero entonces, como los tenía a mi lado, pude bendecir más a ellos 2. Los otros también los amo, pero siempre estaban lejos y no he tenido mucha oportunidad de ser de bendición para ellos tan directo. Pero Jonathan y Stephanie sí me buscaban y me buscaban con frecuencia y pasaban mucho tiempo conmigo. Y hay una receta en nuestra familia, una receta favorita, que es para la tocineta, que la tocineta se hace bien crocante. Y cuando ellos estaban chiquitos, ellos vivían en el segundo piso, yo vivía en el primero, y no era sino que yo pusiera a freír allí la tocineta y la aroma de la bendición subía la escalera y ya tenía 2 chiquitos sentados allí en el escalón de la cocina. Estaban buscando su tocineta.
Apenas sentían el olor y sabían que esa tocineta era para ellos y siempre tenían toda la razón. Lejos de ellos pensar que yo pudiera tener tocineta y que no les iba a dar, y tenían toda la razón y venían buscando. Entonces, a Christopher y a Lisa los tenía lejos, no pude bendecirles tanto, pero estos dos sí. Y más adelante ya no buscaban solamente la tocineta, sino las llaves del carro, cosas así, ya en la medida en que iban ellos creciendo. Entonces, la escritura, hay una escritura tan hermosa que vamos a mirar aquí en un momento y que tiene que ver con esto, pero ya es el punto número 3. Tercer obstáculo, pero ahí donde estás, por favor, di conmigo, Dios no tiene favoritos. Dios bendice a los que le buscan, que acercan a Él, y así es. El tercero, una falta de entendimiento del corazón del Padre Dios. Obstáculo número 3, una falta de entendimiento del corazón del Padre Dios. Dice Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Voy a repetirlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, la primera parte lo creemos todos. Es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Todos creemos que Dios existe. Si no, no estuviéramos aquí. Si no, no estuvieras allí donde estás, escuchando esta prédica, mirando tu Biblia, buscando de Dios. Creemos que le hay. Creemos que Él existe. Y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Tal como recibían Johnny y Steffi su bendición, el Señor también, el Padre Dios, es muy detallista y Él quiere responderte. Necesitamos entender que Dios ama poder responder a nuestras oraciones. Que Dios te ama a ti y que el Padre Dios es muy detallista con nosotros, muy detallista. Ahora, hace muchos años pasó algo que nunca he olvidado. Fue algo tan tremendo. A veces los detalles de Dios me bendicen aún más que las manifestaciones muy grandes de Dios, sanidades grandes, milagros grandes. Pero a veces los detalles de Dios son las cosas, allí es que el Señor me quebranta el corazón porque me muestra su amor con tanta ternura que yo quedo boquiabierta muchas veces. Y así fue en esa ocasión. Estaba en el Vaupés, estaba con la comunidad indígena Cacua, estaba con Faride Parra y estaba con Estela Niño. Éramos dos misioneras colombianas y mi persona, estábamos allí. Y habíamos llevado comida, estábamos en plena selva, en Huacará, en plena selva. Había una pista destapada y unas casitas de los indígenas alrededor, pero era plena selva. El pueblito más cercano era Mitú y quedaba a horas y horas y horas de viaje en canoa o en lancha o algo. Entonces, esa era la situación. Habíamos llevado comida, pero se había acabado toda la comida que habíamos llevado. Y lo que estábamos comiendo 3 veces al día era casabe, pero no es el casabe de la costa, que según entiendo es rico. Era el casabe de la selva, que está hecho con la yuca brava. Y hace poco aprendí que el veneno que trae esa yuca es nada menos que cianuro. Entonces los indígenas rayan la yuca, después la ponen en algo tejido, la exprimen y por fe sale en el jugo, sale todo el veneno. Entonces, y ya la forman como una arepa grande, la tuestan y yo no pude encontrarle sabor. La verdad, no pude encontrarle sabor. No teníamos nada para ponerle encima pero no, era solamente el casabe así y el agua que recogíamos del techo allí. Y 3 veces al día,
casabe con agua y para variar agua con casabe, porque no había qué más hacer allí. Y estábamos tratando de ser agradecidas y yo estoy hasta aquí del casabe. Y una noche los indígenas tan lindos nos trajeron el casabe y nosotros tres nos sentamos, miramos la mesa y yo dije, ¿se acuerdan de eso de la 15, de la carrera 15 en Bogotá con todos esos restaurantes que tiene? Y me dijeron, sí, Susan, pero mejor te calles porque mira lo que tenemos que comer. Entonces yo dije, pues, pero no hace daño soñar. Si tuviéramos dinero y estuviéramos en la 15, ¿qué quisieran comer ustedes? Y empezamos a soñar. Pero si yo iba a soñar, olvídate de la 15, soñé con la cocina de mi mamá, que era excelente cocinera, y con el pollo sureño, que es parte de mi herencia sureña en los Estados Unidos. Entonces yo quería eso y las tres empezamos a soñar y armamos una lista de lo que queríamos entre las tres. Entonces era el pollo, verduras frescas, manzanas, pan casero, galletas caseras y cada quien allí tan lejos de cualquier nevera quería una Coca-Cola helada. Y así soñamos y después miramos la mesa y caímos del cielo a la realidad otra vez, que era casabe con agua. El golpe fue duro. Entonces le dimos gracias a Dios por el agua, por el casabe. Comimos, tomamos y nos fuimos a acostar. La mañana siguiente escuchamos una avioneta que venía. No esperábamos ninguna avioneta. Y cuando llegó, iba para otra comunidad indígena, pero una amiga mía había aprovechado para mandarme una caja. Y el piloto aterrizó, me entregó la caja, volvió a despegar y nosotros entramos la caja en la casa. Y cuando abrimos la caja, lo que venía allí era el pollo sureño, verduras frescas, manzanas, pan casero, galletas caseras y 3 Coca-Colas enlatadas. Y mi amiga las había envuelto en papel periódico y las había dejado en la nevera toda la noche anterior. Y llegaron heladas después de un vuelo de 2 horas y media sobre la selva. Y cuando abrimos esa caja, Farideh Parra, dije, wow, yo haber sabido que Dios estaba escuchando, yo hubiera mencionado muchas cosas más, porque no faltó ninguna cosa de lo que dijimos y no había nada extra tampoco. Y quedamos atónitas allí, viendo el detalle de nuestro Dios. La amiga mía quedó asombrada cuando supo el testimonio allí. Y Farideh, cuando ella dijo eso, haber sabido que Dios estaba escuchando, hubiera mencionado muchas cosas más. Mira, ninguno de nosotros hubiéramos tenido la fe para orar ni por Coca-Cola helada en Huacará, en el Valpés, en Huacará, mucho menos todo el menú completo. Pero mi Padre, detallista, amoroso, celestial, quien es tu Padre, detallista, amoroso, celestial, simplemente escuchó el deseo del corazón de sus hijas y dijo, voy a mandar esto para ellas, para ellas. Así es nuestro Dios. El Salmo 38, versículo 9, dice lo siguiente: Señor, delante de ti están todos mis deseos. Él escuchó ese deseo. ¿Qué deseos tienes tú que no son necesidad? A veces pensamos que solamente se interesa por cosas del otro mundo, por cosas de vida y muerte. Pero no es así. No es así. Él realmente se interesa por nosotros en la vida diaria y le fascina poder dar detalles de su amor. Al final de esta prédica voy a orar que el Señor te sorprende en esta semana con algún detalle, alguna sorpresa de parte del cielo sobre tu vida. Y esta escritura de Salmo 38, 9 dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. No te es oculto. Por favor, haz esto conmigo allí donde estás. Qué rico, ¿no? Como que descansa. Otra vez. Una vez más.
Se siente tan rico. ¿Te vio Dios? No lo digo yo, lo dice esta escritura. Y no solamente te vio el Señor ahora, ha visto cada suspiro y ha tomado en cuenta cada suspiro que tú has suspirado en toda tu vida, en toda tu vida. Y no solo eso, sino que Él conoce el porqué del suspiro, porque nada se le pasa, nada se le escapa. Él te ama tanto, te ama tanto. Conoce tus pensamientos, conoce tus sentimientos y sabe lo que está pasando para causar ese suspiro. Porque hay suspiros de y hay suspiros de porque uno está que ya no aguanta más. No te es oculto mi suspiro. Está pendiente de nosotros, si me permiten expresarlo de esa manera. Dios está realmente pendiente de nosotros. El cuarto obstáculo, el primero el temor, el segundo la idea que Dios obrará para otros, pero no para mí, que Él tenga favoritos. El tercero, una falta de entendimiento del corazón del Padre Dios, que el Padre Dios es muy detallista, anhela bendecirnos, ama bendecirnos y le gusta sorprendernos. Y ahora el cuarto es el uso errado de nuestra boca. El uso errado de nuestra boca. Proverbios 6:2 dice lo siguiente: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Voy a leerlo una vez más. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ahora esto en su contexto está hablando de usuria, está hablando de finanzas y eso, pero se puede aplicar para muchas otras partes de nuestra vida, porque también nuestras palabras pueden atar nuestra fe. Nuestra fe. Ahora, yo no soy de la línea de que reclámalo, nómbralo y reclámalo, de que todo lo que decimos es lo que nos va a pasar, porque si eso fuera cierto, yo hubiera muerto hace muchos años. Hace muchos años. Dios es misericordioso y Él nos ayuda con esto, pero con mis palabras yo puedo derribar mi fe. Con mis palabras yo puedo debilitar mi fe o puedo edificar mi fe. Cuando estoy orando por algo, por alguien especial, orando por alguien, y alguien más viene a decir, ¿y cómo va esa persona? ¿Cómo va la cosa? Y tú dices, no, mal, no, muy terrible, terrible. Y el día siguiente, ¿y cómo va ahora? No, peor, de mal en peor. Y tú vas realmente allí amarrando tu fe con tus propias palabras. Y eso es tan fácil que nosotros lo hacemos, atamos nuestra fe con nuestras palabras. Proverbios 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿De la lengua de quién? De mi lengua. La muerte y la vida en poder de mi lengua. Y yo quiero dar vida a mi fe, no quiero dar muerte a mi fe. Quiero levantar mi fe, quiero vivificar mi fe. Tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos y qué hacemos en el uso de nuestra lengua. Es algo muy, muy importante. En Números 14, versículo 28, si recuerdan la historia de de Josué 3, cuando ya estaban la nueva generación para cruzar el río Jordán, para tomar la tierra prometida, quedaban solamente los jóvenes y 3 ancianos, Josué, Caleb y un sacerdote. No habían más mayores, eran los jóvenes. ¿Por qué? Porque Dios había dado una orden de que la generación anterior tomara la tierra prometida, que pasara ese río, que tomaran. Pero en lugar de hacer eso, en lugar de marchar, ellos por temor, ellos simplemente mandaron espías. Los espías volvieron, los espías dijeron,
Eran 12 espías, dijeron menos 2, dijeron no se puede. Es una tierra de gigantes, es una tierra de ciudades fortificadas. Nos van a ver como saltamontes, nos van a comer vivos. No podemos cruzar ese río. Y solo 2, Josué y Caleb, dijeron sí se puede, sí se puede. Dijeron Dios está con nosotros y sí se puede. Pero entonces en este relato ya Dios dijo lo siguiente. Números 14, 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Cosa seria. No les permitió pasar. Todo el pueblo tuvo que esperar en el desierto para que se muriera toda esa generación, para que los jóvenes, juntamente con esos 3 mayores, pudieron cruzar y tomar la tierra prometida. Nuestras palabras sí tienen importancia en esta área. Y según esas palabras, o pasaron o se quedaron. Queremos pasar, queremos avanzar. Entonces necesitamos cuidar el uso de nuestra boca, pero entonces, ¿cómo debo de hablar? ¿Cómo debo de hablar? Porque cuando alguien me pregunta cómo estoy, no puedo decir estoy perfectamente bien cuando hay problemas. Tampoco quiero decir estoy muy mal. Entonces, ¿cómo debo hablar? La clave está en 2 Corintios 4:13, que es una belleza de escritura, una belleza. Dice la palabra, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Voy a leerlo otra vez. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hablamos según esto, según lo que está escrito, según la palabra de Dios. Creemos según lo que está escrito aquí, la palabra de Dios. Y según esto deberíamos hablar. Pero entonces, ¿cómo debo responder cuando alguien me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo puedo decir, no estoy muy bien, pero tengo un Dios que me va a ayudar. Tengo un Dios que me va a ayudar. Estoy luchando en el área económica, por ejemplo, pero tengo un Dios que va a proveer. Estoy luchando en el área de salud, pero tengo un Dios que va a proveer. Tengo un Dios que me va a sanar. Tengo un Dios que va a hacer. Tengo un Dios espectacular. Estoy en graves problemas en este momento, pero tengo un Dios que me va a ayudar. Eso es creer y hablar. Creer y hablar según la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando vamos a responder, que se levante esa fe en nosotros para poder responder con la palabra, para poder decir, sí, estamos luchando, sí, hay cosas pasando, pero nuestro Dios está con nosotros y no nos va a dejar. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Eso es. Ahora, hace años cuando Igna estaba con un cáncer del riñón, alguien nos mandó un testimonio tan hermoso que nunca lo hemos olvidado. Alguien confiable lo mandó y se trataba de una predicadora en los Estados Unidos que su hija vivía en otro estado y estaba esperando su primer bebé. Y en esos días llegó la noticia por los médicos de que ese bebé venía con graves problemas. Era el primer nieto y venía con graves problemas. Y la predicadora le dijo, pues no, mi nieto no va a nacer así, yo voy ahora. Y entonces ella consiguió un vuelo para ir allí donde estaba su hija. Y entonces ella iba en el avión orando y empezó a ver a un predicador que había conocido ella hacía mucho tiempo y que había fallecido hace mucho tiempo y que cada vez cuando alguien le preguntaba algo, que cómo estaba, él hacía esto con la mano y decía, todo está bien. Entonces ella lo veía en visión, todo está bien. Y ella, pero ¿por qué estoy viendo a este hombre? Y entonces ella seguía orando, Señor, por favor, sane a mi bebé. Y
todo está bien. Veía el viejito otra vez. Entonces, y ella, pero ¿qué pasa aquí? Entonces cuando llegó allí donde la hija, oraron por el bebé y después tuvieron que hacer otro examen más al fondo del que habían hecho unos días antes, y en medio de ese examen el bebé hizo esto. Y nació perfecto el bebé, nació perfecto. Y cuando compartimos eso aquí en la congregación, había una pareja que estaban esperando un bebé. Y no mucho tiempo después, supieron que su bebé venía con hidrocefalia. Hidrocefalia, agua en el cerebro, era el término antiguo para eso, para que se pueda entender para los que no conocen. Y el bebé venía muy mal. Pero entonces recordaron el bebé Entonces se levantaron en fe, creyendo al Señor, y empezaron a proclamar vida sobre su bebé, sanidad sobre su bebé. Y en el siguiente examen de ese bebé hizo esto. Y nació perfecto ese bebé también. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y el quinto, bueno, primero, número 1, el temor. Número 2, la idea que Dios tenga favoritos. Obrará para otros, mas no para mí. Número 3, una falta de entendimiento del corazón del Padre Dios. Número 4, el uso errado de nuestra boca. Y número 5, es la fe herida. La fe herida. Sabemos que Dios hace milagros. Hemos visto al Señor hacer muchos milagros. Pero ¿qué pasa cuando se ha creído? Se ha proclamado, se ha ayunado, se ha luchado y Dios hace algo diferente a lo que nosotros queríamos ver. Allí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando el resultado es algo muy grave, la muerte de algún familiar, una enfermedad muy, muy fuerte que sigue afectando, cosas así. Cosas realmente graves. Entonces, en ese momento, cuando yo no entiendo nada, no sé por qué pasó, no entiendo, es como estar en un túnel oscuro y no veo luz en ese túnel. ¿Dónde está Dios? ¿Falló Dios? ¿Fallé yo? ¿No hice suficiente? ¿Qué ha pasado? Y en ese momento tengo que tomar una decisión. Tengo dos opciones. O puedo optar por una fe ciega, la llamo fe ciega porque no veo lo que está pasando, pero en esa situación de no ver, de no entender, yo digo, yo no entiendo, pero te creo. Sé que eres bueno, sé que tu carácter nunca falla, sé que tú nunca fallas, sé que tú amas, que tu motivo siempre es amor. No entiendo nada aquí, pero te creo. Y esa decisión es un tesoro para el corazón de Dios. Cuando tomamos la decisión de escoger una fe ciega, la otra opción es una fe herida. Cuando empiezo, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y con rabia contra Dios, allí mi fe puede llegar a estar herida. Y una fe herida es grave, porque la fe es la base de la vida cristiana. No es que dejamos de creer en Dios, pero dejamos de creerle a Dios. Dejamos de creerle. Y de allí en adelante nos puede costar mucho para creer que Dios de verdad va a hacer milagros en nuestras vidas. Esa situación es algo muy difícil y no entendemos. En mi vida, Dios me ha usado mucho para la sanidad de cánceres. He visto, no siempre, pero en muchas ocasiones he visto desaparecerse tumores, he visto sanidades hermosas para la gloria de Dios y solo por Él. Pero mi mamá
se murió de cáncer. A mi mamá le dio cáncer y nosotros con Igna, con mis hermanos y con Igna, hicimos todo lo que sabemos hacer. Absolutamente todo. Creímos, proclamamos, reprendimos, declaramos las escrituras, luchamos, ayunamos y Dios se la llevó. Se la llevó. Y no entendíamos por qué. Y yo dejé herir mi fe en ese tiempo. Ya no quería orar por sanidad. Ya no quería. No entendía cómo Dios me hubiera usado para otros y para mi mamá no. Y me resentí con el Señor, confieso, me resentí con el Señor y no quería. No quería. Pero Dios sabe lo que hace. Quedó mi papá. Mi papá era un hombre muy problemático, era muy complicado. Había sido alcohólico, ya no era, pero seguía con esa personalidad alcohólica. Quedó él. Y era el único que realmente no había entrado en los caminos del Señor. Todos los demás de la familia sí. Pero Dios sabía que lo único que podía romper la dureza del corazón de mi padre era la muerte de mi madre. Y cuando ella se murió, él cayó fácilmente en los brazos del Señor y cayó también fácilmente en los brazos de sus hijos. También. Y por primera vez en muchas décadas pudimos abrazarlo, pudimos decirle que le amábamos. Él podía decirnos a nosotros que nos amaba. Mi tía, la hermana de él, ella me llamaba con frecuencia llorando y me decía, porque él después tuvo derrames y él no pudo hablar. Él perdió mucha de su capacidad de hablar y de comunicarse, pero una cosa nunca se le perdió. Yo te amo. I love you. Y mi tía decía que ella llamaba y llamaba, aunque no entendía nada de lo que él decía, hasta que él llegaba al punto de decir, I love you, simplemente para escuchar eso y no podía creer que lo estaba escuchando de los labios de él. Él llegó al cielo, aleluya, aleluya. Y obviamente era mucho más importante la presencia de mi papá con nosotros en el cielo que unos años más para mi mamá sobre esta tierra con vida aquí. Dios tiene sus propósitos. Dios que conoce todo tiene sus propósitos. Si tu fe ha sido herida, quiero terminar esto hoy orando por ti. Si tu fe ha sido herida, ¿por qué se hiere la fe? Porque dudamos del carácter de Dios. Y dudar de su carácter es algo muy difícil. Le duele al corazón de Dios. Los que son padres y madres entienden muy bien eso, que si tus hijos dudan de tu carácter es algo muy doloroso. Entonces permítanme llevarles en una oración para terminar aquí esta tarde. Pídele perdón por haber dudado de su carácter. Señor, aquí estamos delante de ti hoy. Y dile, Señor, yo te pido perdón. Yo quiero volver a tener plena fe en ti, Señor. Plena fe en tu carácter, plena fe en tu naturaleza. Plena fe en tu capacidad de ayudarme y tu deseo de ayudarme, Dios. Y vengo a ti pidiendo perdón porque te he fallado en esta área. Perdón que me dejé resentir, que me dejé llevar allí por mi área emocional. Y Señor, en esta tarde te pido sane mi fe. Yo sé que eres bueno. Yo sé que tú me amas. Yo sé que nunca fallas. Yo sé que todas las cosas nos ayudan para bien a los que te amamos, Señor. Y en esta tarde me levanto para decirte, te amo y te creo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos aquí en 8 días, confiando en Dios.